voy a tratar de hacerla menos pesada que los anteriores días. Y vamos a tocar netamente el tema de costos indirectos de campo, siempre con la misma premisa de ir tocando los conceptos de las anteriores clases. Tenemos el presupuesto general. Ya habíamos dicho que ese presupuesto general, van a disculpar, ¿por qué hago hincapié en tocar estos temas? Nuevamente les explico. Porque necesito que se familiaricen con esta planilla de acá. Esta es la planilla del presupuesto general. Por esta planilla es que vamos a empezar en el QUARC. En el QUARC primero armamos esta planilla y una vez tenemos esta planilla armada en el QUARC, con cantidad, con ítems, las unidades, qué unidades vamos a cobrar. En otras palabras, primero empezamos con el listado de ítems en el QUARC con sus unidades, y una vez tengamos todos los ítems que van a formar parte de nuestro presupuesto con sus respectivas unidades, vamos al siguiente paso, que es cálculo de los cómputos métricos. Y una vez tenemos los cálculos de los cómputos métricos ya encontrados en cada unidad, ahí recién empezamos a trabajar ítem por ítem los análisis de precios unitarios. La ventaja que tiene el QUARC es que ya viene con una base de datos de actividades con sus respectivas unidades y su respectivo análisis de precio unitario ya definido en el QUARC. Simplemente hay que hacer algunas comprobaciones y algunas verificaciones, y si aceptamos esos análisis de precio, lo podemos dejar tal cual o lo podemos también modificar o podemos crear nuevos análisis de precios unitarios. Pero la base de todo está en que primero tenemos nosotros que crear nuestro presupuesto general. Primero creamos nuestro listado de ítems. Sí o sí tenemos que generar nuestro listado de ítems. Una vez con el listado de ítems generado, ya podemos trabajar todo lo demás. Entonces, como les decía, de ahí viene la planilla de análisis de precios unitarios. Vuelvo a insistir, esta planilla de análisis de precios unitarios tiene un encabezado en el cual me dice el nombre del proyecto, me dice la actividad que estamos trabajando, la cantidad y la unidad que hay en el presupuesto. Este global de acá es esa unidad de ahí. Y obviamente la moneda a la cual estamos haciendo referencia. Nadie me ha preguntado, realmente esperaba una pregunta así, pero si se han dado cuenta, todo lo vengo trabajando en dólares americanos. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué trabajo en dólares y no en boliviano? Creo que viene por defecto el programa, ¿no? No, esto es algo porque yo quiero trabajarlo así, en dólares. Porque no ha sufrido cambios en la moneda. Porque el dólar, así suba o baje, el dólar siempre va a ser el dólar. Nunca va a dejar de perder, o al menos, a pesar que en estos tiempos ya se espera de todo, digamos, ¿no? Pero el dólar muy difícilmente va a perder su valor, más bien tiende a subir
el valor del dólar. Si el boliviano se devalúa, quiere decir que el dólar sube, y si el boliviano se devalúa, quiere decir que el 6.96 que está ahorita, puede ser que llegue a 8, a 9, ¿no es cierto? Entonces, un dólar va a valer más boliviano. Entonces, para mí siempre es más seguro trabajar en dólares hasta que la economía de un país diga lo contrario o se prevea lo contrario. En tiempos hasta hace unos 9, 10 años atrás, no había mucho problema en trabajar en dólares o en bolivianos, porque en todo este tiempo el dólar ha permanecido estable. Pero la situación económica actual nos solicita o nos pide que seamos un poco precavidos en ese término, en razón de que si nosotros presentamos un precio en boliviano y el dólar se valoriza, quiere decir que si sube el boliviano de 6.96, que suba a 9 bolivianos por dólar, entonces con seguridad que vamos a perder dinero. Por eso yo recomiendo trabajar los precios en dólares americanos. Y como siempre les digo, todo depende del criterio de cada empresa. Los responsables de hacer los presupuestos tienen que ser analistas presupuestarios, que el dinero que presenten, el presupuesto que presenten, debe moverse en el tiempo, debe ser proyectado en el tiempo. Y con esto no estoy diciendo que nosotros tenemos que ser magos o adivinos, ¿no? Pero más o menos con darse cuenta de cómo está la situación, y siempre aparecen en algún lugar, en alguna revista, en algún periódico, aparece el año 2020 se prevé un incremento del dólar que cueste hasta 8, 9 bolivianos por entonces. Ya eso, cuando el río suene es porque piedras trae, ¿no es cierto? Entonces, siempre es bueno ser precavido. Y obviamente no significa el hecho de que nos dolaricemos, no significa que nos vamos a ir a caballo cochero e inclusive a nuestros trabajadores le vamos a pagar en dólares. Tampoco es esa hay que ser criterioso. Este tema de los números económicos, los números financieros, hay que ser utilizar bastante el criterio. Si nosotros estamos firmando un contrato en dólares, hay que ver en cuánto nos toca cambiar el dólar en el banco o en los cambistas, como vean conveniente, y si nos conviene o no nos conviene ese cambio. Y a la gente, al personal, a la mano de obra, al contratista, pagarles en boliviano. Entonces, mucho más todavía si cobramos en dólares y pagamos en boliviano y sube la cotización del dólar, entonces vamos a tener mayores beneficios todavía, porque al momento de que suba el dólar vamos a tener más bolivianos de los que teníamos que pagar. ¿Se entiende, no es cierto? Pues bien, por ese motivo es que yo en estos tiempos aconsejo que presentemos los presupuestos dolarizados. Pero les vuelvo a repetir, es un criterio de cada empresa, es un criterio de cada profesional encargado de este tema del presupuesto. Ingeniero, dígame. Entonces es conveniente, si usted lo está tomando en dólares, es conveniente armarlo en los precios unitarios a un tipo de cambio 6.86. Usted lo tiene el presupuesto en dólares y por ahí el cliente le dice transformármelo en boliviano. Pero no se olviden que siempre al momento de transformar se maneja el oficial, y el oficial está en 6.96. Para todo es preferible, así nos convenga a nosotros 6.86,
pero el que está recibiendo nos va a decir, este es un pícaro, ¿cómo me lo va a ofrecer a 6.86? Lo mismo que pasa en las gasolineras, ¿no es cierto? Pero usted no le dice, eso ya, como les digo, depende del criterio de cada quien, ¿no? Entonces, generalmente cuando se dolarizan los presupuestos, lo correcto es al mismo precio que se vende o que me lo compran, yo lo vendo y viceversa, digamos, ¿no? Entonces, si está a 6.96 o quién sabe, por ahí agarra el tipo de cambio de un cambista, en vez de que sea 6.96, que sea 6.93, digamos. Entonces, como por eso les digo, depende mucho cuando ustedes van a pagar en dólares a una gasolinera y le quieren dar dólares a la gasolinera, ¿qué es lo primero que le dice? Ya, yo se lo agarro a 6.85, dice, ¿no es cierto? Miércoles, me está dando menos boliviano por mi dólar. Entonces, es la misma situación acá. Si nosotros queremos pagarle en dólares a los trabajadores, entonces se lo cotizamos. ¿En cuánto se lo tendríamos que cotizar? A 6.96, pues, ¿no es cierto? Para darle menos dólares. Ingeniero. Dígame. En este caso, esto aplicaría, ¿no?, a la obra privada, ¿no? Porque en la obra pública todo lo que maneja son costos en boliviano. Correcto. Muy buena observación. Estamos hablando, perdón, es que mi rubro más es obra privada que obra pública. Si hablamos de obra pública, ahí es indudable. Obra pública se bolivianiza todo, sí o sí. Todo es bolivianizado. O sea, no, en obra pública no se puede trabajar en dólares. Gracias por la observación. Yo me refiero únicamente a obras privadas que se pueden manejar en ambas monedas. Pero, como dice el ingeniero, si hablamos de obra pública es 100% bolivianizado todo. Entonces ahí no hay, ahí ya corremos el riesgo de que si firmamos un contrato en boliviano y la cotización del dólar sube, cuando nos paguen resulta que vamos a recibir menos dólares el rato que queramos dolarizarnos. Entonces la plata en boliviano cotizada a 6.96 no va a ser la misma plata en boliviano cotizada a 9, por ejemplo. ¿Es correcto? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, vamos a seguir con nuestro tema. Estamos en el tema de la planilla de análisis de precios unitarios. Ya sabemos que es por ítem, esta planilla es por ítem que tengamos en nuestro presupuesto. Tenemos el rubro de materiales, tenemos el rubro de mano de obra y tenemos el rubro de herramientas y equipos que componen el costo directo. Luego tenemos los gastos generales, que están compuestos por los costos indirectos de oficina central, costos indirectos de campo, que es lo que vamos a ver hoy día, y también esto depende mucho, pueden estar también los costos financieros, que lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, luego viene la utilidad, los impuestos y por último, esto es la composición o la integración de los costos indirectos para que con la sumatoria de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, gastos generales, utilidades e impuestos, tengamos el precio de venta del ítem. Y ese precio de venta va a ser colocado ya en nuestra planilla de presupuesto general. Ayer vimos los costos indirectos de oficina central. Lo vimos a detalle, vimos qué son los aportes laborales, descuentos laborales, aportes patronales, vimos todo lo referente a lo que se debe pagar como costos indirectos de oficina central y no hay mucha diferencia con los costos indirectos de campo. Me dice, los costos indirectos de campo se definen como la suma de todos los costos que son aplicables a todos los conceptos, pero de una obra en especial. Fíjense, esa es la gran diferencia que tenemos con los costos indirectos de oficina central,
porque los costos indirectos de oficina central es anual y para todas las obras prorrateado. Aquí es todos los costos muy similares, pero por obra. Quiere decir que cada obra va a tener su costo indirecto de campo. Los componentes de estos costos me varían dependiendo del tipo de obra que tengamos. Me va a variar de acuerdo al tiempo de ejecución. Si una obra dura 6 meses, pues voy a calcular estos costos para 6 meses. Depende mucho de la localización de la obra, los accesos de la obra, los riesgos que haya, que signifique estar dentro de la obra o fuera de la obra, el tipo de personal que voy a utilizar, tanto personal técnico como administrativo, los fletes, las comunicaciones, oficinas de campo, almacenes, consumos, etcétera. En fin, todo lo que tenga que ver con la obra, pero que no tenga que ver con costos directos. Ya hablamos anteriormente y es el concepto que quiero que se memoricen siempre. Cuando hablamos de costos directos, estamos hablando de costos de materiales, mano de obra, herramientas y equipos. Se hace muy imprescindible analizar todos y cada uno de estos costos por cada obra, porque cada obra tiene su particularidad. Ninguna obra es similar a otra. Si bien es cierto, en relación a los proyectos pueden ser similares, pero siempre hay variaciones entre una obra y otra. Entonces, por eso es muy importante analizar todos y cada uno de los conceptos que vayamos a utilizar como costos indirectos de campo, o costos indirectos de obra, también se les llama. Estos costos indirectos de campo, al igual que los de oficina central, ayer los agrupamos en 5 grupos, hoy día los vamos a agrupar en 6 grupos importantes, y el primero son gastos técnicos o administrativos. Estos se refieren a todos los sueldos que nosotros vayamos a cobrar o a pagar, perdón, en cuanto a honorarios, sueldos, viáticos, tanto a los jefes de obra como a los residentes, a los ayudantes, a residentes y topógrafos, en fin, toda la mano de obra indirecta que nosotros vayamos a utilizar y que no se encuentren reflejadas en los costos directos. Vuelvo a repetir, costos directos, material, mano de obra, herramienta y equipo. Todo el personal que puede estar en una obra depende mucho del trabajo. Por favor, en esta parte quiero ser muy enfático y muy claro. No todas las obras llevan todos estos rubros que estamos viendo en la pantalla. Si nosotros cargamos a una casita de 2 pisos, laboratoristas, jefe administrativo, contadores, almacenistas, electricistas, mozos, veladores, secretarios, se nos van a subir los costos a las nubes y no vamos a conseguir trabajo nunca porque van a encontrar muy caro nuestro presupuesto. Si estamos hablando de obras pequeñas, a lo mucho habrá un jefe de obra, su ayudante y los serenos, los cadeneros, los porteros o veladores. Pare de contar. Si estamos hablando de obra mediana, ahí puede ser que empecemos, dependiendo mucho del tipo de obra, a utilizar la mano de obra indirecta que requiera nuestro proyecto. Y ni qué se diga de una obra de gran envergadura. Entonces ahí sí que ya se tiene que considerar la mayor, por lo menos la mayor, si no todos, la mayoría de lo que vemos en pantalla. Un segundo grupo es el traslado de personal. Eso se refiere en cuanto a pasajes de transporte, peajes, gasolina, lubricantes, servicios, etcétera. Teóricamente nosotros deberíamos contratar, principalmente cuando estamos presupuestando en tiempos de pandemia y que es muy difícil el transporte, lo que debería hacerse es contratar buses o alquilar buses.
pero eso es lo que debería hacerse. Lo que comúnmente hacemos nosotros es contratar alguna volqueta, algún camión, para ir y recoger la gente, o en su defecto, si como empresa constructora nosotros contamos con el medio de transporte para ir y recoger desde un punto a los trabajadores y llevarlos a la obra. Entonces, en ese caso, es muy importante contabilizar el diésel. Bueno, es lo mismo que el equipo de maquinaria, el camión o la volqueta o si tenemos un bus, tiene un rendimiento de diésel, por cuántos litros por kilómetro consume, y en base a eso sacamos los costos de mantenimiento, también de todo lo que se refiera para traslado del personal. Comunicaciones y flete. Este rubro tiene por objetivo siempre establecer un vínculo constantemente entre la oficina central y cada una de las obras que tengamos nosotros en la empresa. Entonces, estas comunicaciones y flete se la debe computar o se la debe determinar por obra también. Ya depende de nosotros qué tipo de comunicación vamos a obtener. Así como también el abastecimiento de todo lo que se refiera a material y herramienta menor que debe haber entre el almacén central de la oficina central y el almacén de cada una de las obras. A eso se refiere con comunicaciones y flete. Debe haber una comunicación total entre un vínculo. Es la forma de cómo vincular la oficina central con cada una de las obras que estemos iniciando o que estemos en curso. Entre estos gastos podemos mencionar, vuelvo a repetir, no necesariamente tienen que estar todos estos gastos que estamos viendo acá, sino que los necesarios. Gastos de teléfono, si a nuestro ingeniero residente o a nuestro arquitecto residente le vamos a poner un teléfono o él tenga su propio teléfono y le paguemos su consumo o un cierto monto de consumo, radio, mensajería, internet, transporte de equipo mayor, transporte de equipo menor, mantenimiento, combustible, lubricante, depreciación de automóviles, etcétera. Entonces, comunicación y flete, este grupo me mantiene el vínculo de comunicación entre la oficina central y cada una de las obras, y se lo debe considerar por proyecto. Otro de los grandes grupos, el tercero de los grupos, construcciones provisionales. Este es un tema que aquí merece su análisis por parte de todos nosotros. Si ustedes se fijan, construcciones provisionales se refiere a lo que es cercas perimetrales, puertas, casetas, veladores, bodegas, laboratorios, dormitorios, comedores, cocinas, en fin, todos estos rubros que estamos viendo acá. Y alguno me podrá preguntar, ingeniero, ¿y estos rubros no van dentro del costo directo o no van dentro del presupuesto como una actividad, por ejemplo, instalación de faenas u obrador? Entonces, mi respuesta es sí, podría ir, pero recuerden, y me gustaría que en su mente pongan la fotografía del análisis del precio unitario. Si nosotros consideramos como un ítem más a cobrar en el presupuesto este tema de las construcciones provisionales, entonces vamos a tener materiales, mano de obra, herramientas y equipo. Y vamos a cobrar un porcentaje a todo ese material de gastos generales, a todo ese costo directo que vaya a ejercer estas actividades que vamos a ver. Entonces, no le vamos a poner solamente en ese análisis de precios, si lo tomamos como actividad solamente, que va a tener su propio análisis de precio unitario, no le vamos a afectar únicamente el porcentaje de costo indirecto de campo, sino que le vamos a afectar el porcentaje total de gastos generales.
le vamos a afectar el porcentaje total de utilidades. Por lo tanto, este ítem de acá nos va a salir o vamos a cobrar un poco más caro y lo que podría ocasionar es que por algún X o Z se nos pueda incrementar el presupuesto y ahí estemos perdiendo una obra por nada más que eso. Entonces, por eso les digo, es cuestión de análisis. Mientras que si lo ponemos dentro de los costos indirectos de campo, va a entrar como un porcentaje que únicamente va a afectar al costo directo. ¿Me hago entender? Entonces, y me gustaría que hoy día lleguen a su casa ustedes hoy día o mañana o al rato que tengan un tiempo y en un Excel hagan las dos opciones. Estas construcciones provisionales que la tomen en un presupuesto como si fuera una actividad que tenga su global como unidad 1 y un costo, que va a tener un costo directo y un costo indirecto. Y la otra opción es tomarla del total del presupuesto como un costo indirecto de campo. Entonces, estoy seguro, ya lo hice el ejercicio, estoy seguro que si lo tomamos como actividad, nos va a subir más el presupuesto, ¿no? Nos va a subir un cierto porcentaje. Entonces, es por esa razón que a muchas empresas se le dicen, miércoles, ¿y qué hacen? Si yo estoy cobrando esto tal cual es. Bueno, aquí hay una pequeña diferencia para que ustedes se den cuenta de que pueden incrementar o pueden disminuir el presupuesto presentado. Principalmente este es un tema que se debe de analizar mucho cuando estamos en alguna licitación, ya sea una licitación privada o una licitación pública, una licitación por invitación. Entonces, se tiene que analizar bien este punto si lo metemos como una actividad dentro del presupuesto o si lo ingresamos como un costo indirecto de campo. Igual no se tiene que dejar de cobrar, igual tiene que cubrir todos los costos que tengan que cubrirse para cerca perimetral y puertas, casetas, oficinas, bodegas, laboratorios, en fin, tiene que cubrir todos esos costos. Ingeniero. Dígame. En el caso del retiro de escombros en una obra grande, uno cuando hace un presupuesto, el retiro de escombros se eleva mucho, entonces uno no le pone un monto real. ¿Cómo se dice? Lo minimiza un poco porque el dueño lo ve que por ahí sale $7,000, $8,000, $9,000, digamos, ahí ya el dueño hace una negativa a ese ítem. Entonces uno, ¿dónde podría meterlo el retiro de escombros? Bueno, en el retiro de escombros tenemos esta misma situación. El retiro de escombros, si ustedes han hecho alguna vez, y me imagino que sí, ya lo han hecho su presupuesto, siempre a lo último del presupuesto se dice, hay un ítem que debe ir limpieza y retiro de escombros. Entonces, hay dos opciones. Una, nosotros como presupuestadores, como que entendemos el tema del presupuesto, sabemos realmente cuánto es lo que nos va a costar la limpieza y el retiro. ¿Por qué? Porque lo hemos presupuestado. Hablamos con nuestro contratista que nos alquila las volquetas y las palas frontales y todo, y siempre le decimos, hay una tratativa, por lo tanto nosotros sí o sí conocemos cuánto es lo que nos va a costar, y tenemos los volúmenes aproximados, y a eso le aumentamos un más o menos 10% en cuanto a retiros y escombros, o por último tenemos por obra un histórico de cuánto más o menos es lo que se gasta, ¿no es cierto? Entonces, no es algo desconocido para nosotros. Nosotros sabemos más o menos cuánto es lo que nos va a costar el tema de retiro y escombro, y tenemos dos opciones. Si se hace muy elevado el costo para meterlo en el presupuesto, podemos dividirlo en dos. Lo primero, la primera, ponemos una parte
como ítem y ponemos una segunda parte en costos indirectos de campo. Lo importante es que tanto la sumatoria del ítem más la sumatoria de lo que estemos cobrando como indirecto de campo sumen y cubran el costo real que yo estoy pagándole a mi contratista. ¿Se entiende, no es cierto? Amén a eso, adicionalmente a eso, podemos cobrar utilidades, ya se le deben sumar los otros costos indirectos. Pero para evitarnos problemas y que diga el dueño, mire, ¿sabe qué? ¿Cómo pues me va a cobrar en esta limpieza tanta plata? Dividámoslo en dos. Obviamente esa información es una información interna que solamente nosotros conocemos y solamente nosotros sabemos. Este mensaje se autodestruirá en 10 segundos. Como el tipo de cambio. Más o menos así. Pero ese es el concepto más salomónico. Que lo importante para nosotros es que no perdamos plata. Lo importante para nosotros es que los costos que cobremos nos cubran perfectamente para pagar a los contratistas o a los proveedores de todas las actividades que tengamos. ¿Se entiende? Correcto, señor. Bien, eso es lo que más nos interesa, no salir para atrás en nada. Una empresa como empresa no tendría que perder plata. Depende mucho de muchos factores. ¿Otra pregunta por ahí? Bien, pregunten por favor, porque terminando el curso, cada pregunta de presupuesto ya vale $400. Esto se está grabando y se va a publicar. Bien, continuamos entonces. Dentro de otro grupo, el quinto grupo de costos indirectos de campo, tenemos los consumos varios. Estos consumos varios se refieren más que todo a los consumos eléctricos, agua de fotografía, papelería, alquileres o depreciaciones, transformadores, en fin, todo lo que se requiera para estar correctamente trabajando sin ninguna interrupción. Si bien es cierto que en los contratos nosotros generalmente decimos, señor propietario, usted en esta construcción me va a proveer los servicios básicos para que yo pueda trabajar. Correcto, entonces los quitamos ahí, los eléctricos, los de agua. Pero, por ejemplo, yo quiero hacerle un seguimiento fotográfico a mi obra. Hoy en día está muy de moda trabajar con drones. Y existen drones que me vuelan para generar una maqueta 3D de cómo va el desarrollo de la construcción y yo quiero, yo quiero eso para mi empresa, pues lo pongo como un consumo vario dentro de los costos indirectos de campo. ¿Por qué? Porque es una normativa para mí, una normativa interna que yo tengo que hacerle seguimiento porque soy una empresa seria y 100% cumplidora. Entonces yo sí o sí le tengo que hacer un seguimiento fotográfico o un seguimiento de todo el avance. Después viene toda la papelería, toda la documentación que se maneja dentro de la obra, fotocopiadoras, impresoras, computadoras, todos esos temas los tenemos que manejar dentro de este rubro. Si estamos hablando de obras foráneas, vámonos al otro grupo, tenemos que hablar de transformadores provisionales, equipos de laboratorio, equipos de oficina, campamento. Dentro del campamento tenemos que, si es una obra foránea o es una obra urbana y tenemos bastante personal, tenemos que ver la posibilidad de manejar un restaurante o un comedor, no un restaurante, un comedor. Restaurante manejan en las empresas petroleras para todos los trabajadores. Pero si es una obra urbana y tenemos bastante gente, no podemos ser tan imprudentes de que en una obra de mediana envergadura para arriba no pongamos un área para comedor, porque la gente va a vender comida, los trabajadores le compran la comida, terminan de comer y se vuelve un basurero toda la calle. Y ahí vamos a tener problemas y multas y cuestiones así. Entonces, es necesario en una obra donde haya bastante personal, y cuando me refiero a bastante personal estoy hablando de 50 personas para arriba.
tener un área de comedor exclusivamente y provisionar de basurero, provisionar, en fin, de toda la higiene posible dentro de la obra. Las señalizaciones y letreros, es muy importante este tema de señalizaciones y letreros. Y algo que no está acá como un costo, pero debería estar dentro del rubro de señalizaciones. Si estamos trabajando en un edificio de 4, 5, 7, 10 pisos para adelante, es muy importante contabilizar material de protección. Y cuando hablo de material de protección, estamos hablando, por ejemplo, bien. Vamos a grabar nuevamente. Entonces les comentaba, el tema de las señalizaciones y los letreros de obra es muy importante tomarlos en cuenta. Cuando se trabaja en edificios de altura y no tan altos, estamos hablando de 3, 4, 5 pisos para adelante, es necesario, por ejemplo, comprar una malla electrosoldada para sellar o para encerrar el hueco del ascensor. Siempre ocurren accidentes en los cuales la persona que está haciendo limpieza de un piso que ya está vaciado, ya está terminada la obra gruesa y quieren habilitar el piso de obra gruesa, viene la persona de limpieza, está barriendo y camina para atrás, y si no hay esa protección puede ser, y pasa, de verdad que pasa. Lo mismo sucede en los shafts. Los shafts son esos huecos que dejan en las losas a un lado de alguna columna para que pasen las tuberías. Y muchas obras tienen shafts que miden entre 80 centímetros por 30, 80 por 40, 80 por 50 centímetros. Y fácilmente pasa una persona por ahí. Y siempre hay personas que están descuidadas o que están en la luna de Valencia o están distraídas y no se fijan los shafts, los huecos que hay en las losas, y ahí es cuando suceden los accidentes. Entonces es muy importante tomar en cuenta las señalizaciones, letreros de obra y todo lo que sea prudente comprar o invertir para el tema de protección de la obra. Es de mucha importancia y yo siempre soy enfático en este tema para seguridad del proyecto, o seguridad de la construcción o de los trabajadores también. Después tenemos como parte del grupo de costos indirectos de campo los seguros y fianzas. Toda obra nosotros deberíamos asegurar contra algún daño a tercero, toda obra necesita tener su seguro contra accidentes, por si se nos incendia la obra, por si algún trabajador sufre algún accidente, tenemos que tener ese tipo de seguro. Y la fianza se refiere al tema de las garantías. Por ejemplo, si tenemos una garantía de cumplimiento de contrato por el 10% del importe, cualquier entidad financiera nos va a dar esa póliza, pero siempre a cambio de un monto que ellos cobran. Lo mismo cuando hablamos de una póliza de garantía de calidad de obra, y cuando hablamos también una póliza de garantía de buen cumplimiento de anticipo o correcto uso de anticipo también se le llama. Entonces son 3 tipos de pólizas que se manejan. Yo diría que hasta hay una cuarta más, que sería el de buena ejecución de obra, ¿no es cierto? Entonces son 3, 4 tipos de pólizas que se manejan en obra, que tiene un valor que nos den esas pólizas. Las entidades financieras nos pueden dar el certificado de cada una de estas pólizas y tiene su costo.
Bueno, pues ahí en seguros y fianza es lo que hago. Y obviamente les digo, estos son para proyectos, el tema de las boletas de garantía es para proyectos que ya están siendo ejecutados, ¿no es cierto? Pero se los tiene que presupuestar también. Nosotros nos apegamos a las entidades financieras y le decimos, oiga, necesito esta póliza, ¿cuánto me cobra por esta póliza? Y ya el banco tendrá su precio, llamémoslo así. Me dice, los costos indirectos de campo están calculados en función de los gastos de las oficinas de campo y los costos directos de obra, expresados también en un porcentaje como sigue. Nosotros calculamos el gasto de oficinas de campo, todos los costos que tenga que ver, costos de campo, los costos anteriores que vimos, no solamente de oficina, todos los costos de campo, y los dividimos entre el costo directo de la obra, y ahí es como obtenemos el porcentaje del costo indirecto de campo. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se calcula este costo indirecto de campo. Nos dice, integremos el costo de oficina de una obra, o sea, todos los costos de una obra, todos los costos de campo de una obra, y llegan de una sola obra, es muy importante eso, $4.760.000 a costo directo. Duración de la obra, 6 meses. Es una obra local y, como anticipo, el 10% para inicio de los trabajos y 20% de adquisición de los materiales. Pues bien, ese es el costo directo. Aquí dice, integremos el costo directo de oficina de una obra, es costo directo de la obra, $4.760.000 es lo que nos va a costar la obra. Pues trabajamos una planilla muy similar a la que vimos ayer en los costos indirectos de oficina central, en la cual estén todos los gastos técnicos y administrativos que vayamos a utilizar para esa obra mensual y el costo anual y su incidencia. Lo mismo, la incidencia es el costo anual, no es el costo anual, el costo que va a durar la obra, dividido entre el costo directo de la obra y obtenemos la incidencia. Por ejemplo, el ayudante de residente va a ganar $10.000 mensual, que es sueldazo espectacular, y la obra va a durar 6 meses, entonces va a ganar $60.000 en 6 meses. Y así para todos y cada uno del grupo de gastos técnicos y administrativos. Memorícense esto, esa obra tiene como costo directo material, mano de obra, $4.760.000. Luego tenemos el grupo 2, depreciación, mantenimiento y renta, que vayan a formar parte de la construcción. Tenemos el anual y el costo durante el tiempo que vaya a durar el proyecto, en este caso 6 meses. Luego tenemos los servicios. Si vamos a tener algún consultor, aquí vamos a tener servicios, seguramente serán servicios de internet o cualquier cosa, y los laboratorios, puede ser laboratorio de rompimiento de probetas, laboratorio de suelos, en fin, cualquier cosa vamos a tener esto que me va a costar en los 6 meses con esta incidencia. Estudios y investigaciones, no vamos a tener nada. Luego tenemos fletes y acarreo, equipos de construcción, el transporte, va a costar $25.000, plantas y elementos de instalaciones, va a costar $10.000, inmobiliario $1.000. Tenemos estos costos por los 6 meses con este tipo de incidencia. Luego tenemos el quinto grupo, gastos de oficinas de campo, luz, oficina y almacén, teléfono, internet de oficina, almacén, mensajería, todos estos costos mensual y durante el tiempo que dure la obra. Recuerden que esta obra en especial va a durar 6 meses. Por ejemplo, luz y oficina, vamos a gastar $2.000 mensual, por los 6 meses son los $12.000, un 0.25% de incidencia.
tenemos capacitación y adiestramiento. Si es que algún personal de esa obra, nosotros lo vamos a capacitar. Por ejemplo, el tema de algún incendio, seguridad y medio ambiente, entonces tenemos que pagar a una empresa para que vaya y nos capacite a todos los empleados en el tema seguridad, que vaya a la obra, a la empresa, y capacite a todos los maestros, albañiles, en caso de que haya algún incendio en obra, o qué hacer si es que hay un temblor, un sismo en la obra. Entonces, se los debe capacitar, y esa capacitación cuesta $5,000 con esta incidencia sobre el costo directo total de la obra. Seguridad e higiene, extinguidores, equipos de seguridad, higiene, artículos de limpieza. O aquí también entra si yo voy a presupuestar una tolva para que vaya y me retire toda la basura de mi obra, entonces también es aquí donde la tengo que colocar en la parte de higiene, durante el tiempo que me vaya, el tiempo total que me vaya a durar la obra. Y seguros y fianzas, que ya lo vimos, que son seguros de obra, fianza, la boleta de garantía del anticipo, la boleta de garantía de cumplimiento de contrato y la boleta de calidad de obra. Son las boletas de garantía, los montos que se van a cobrar por todo el proyecto. Al finalizar tenemos la sumatoria total de cuánto va a ser nuestros costos indirectos de campo para todo el proyecto, para los 6 meses de duración de obra. Y si se fijan, va a ser un 17.82%. O sea, sería este costo de todos mis costos indirectos de campo dividido entre los $4.760.000 que tiene como costo directo esta obra, y tenemos que esta obra va a tener como costo indirecto de campo un 17.82%. Por eso yo les decía en la primera clase, es preferible analizar por proyecto todas las incidencias que se tengan que tener. Ahí está. El costo indirecto de campo son los $848,000 que vemos acá, dividido entre el costo total, costo directo total de la obra, y tenemos un 17.82%. ¿Qué significa eso? Si ustedes se recuerdan, el día de ayer, el porcentaje de costos indirectos de oficina central era del 4.05. Pues bien, a este factor, para esta obra, le calculamos un factor indirecto del 4.05 y le sumamos a los costos indirectos de campo, y tenemos como gastos generales para esta obra el 21.87%. Ese 21.87%, si ustedes ven el rubro 4, ahorita está en 0, y una vez hemos calculado nuestros costos indirectos de oficina central y nuestros costos indirectos de campo, que tienen un valor, la sumatoria de los dos es de 21.87, nos va a afectar directamente ese 21.87 de los costos directos. Quiere decir, yo sumo total materiales, más total mano de obra, más total equipo y herramienta, y lo multiplico por este 21.87 y tengo el valor de mis gastos generales que va a cubrir ese ítem. A este ítem de gastos generales, nosotros podríamos sumarle los costos financieros, que eso lo vamos a ver el día de mañana. Y más o menos me adelanto de dónde vendrían los costos financieros, si es que vamos a necesitar algún crédito para construir alguna obra, o vamos a poner algún dinero de nuestro bolsillo y le vamos a cobrar algún interés al propietario. Entonces, de ahí viene el costo financiero, y se lo tendríamos que sumar a los gastos generales. Y bueno, de ahí vendría lo que es la utilidad y los impuestos, que me voy a ir adelantando. En este caso, el único impuesto que debemos cobrar acá es el valor del IT, que vamos a ver, tiene el mismo tratamiento del IVA que estamos cobrando dentro de la mano de obra. Hasta aquí, señores, tenemos
prácticamente armado nuestra planilla de análisis de precios unitarios. Me van a variar entre una actividad y otra únicamente los costos directos. Los costos indirectos, gastos generales, utilidades e impuestos, van a ser los mismos porcentajes para todos los ítems. Quiere decir que en gastos generales 21.87 voy a cobrar en todos los ítems. El porcentaje de utilidad que yo vea conveniente para todos los ítems. El impuesto tiene que ser para todos los ítems. El 14.94 para todos los ítems. El 62% para todos los ítems. ¿Me entienden? Entonces, en función a eso, ya tenemos casi armada nuestra planilla de análisis de precios unitarios para lo que se refiere a muro de ladrillo 6 web. ¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes, mañana vamos a entrar ya a un tema, prácticamente tema final en lo que se refiere a costos financieros, en lo que se refiere a utilidad, de dónde va a salir, de dónde sale la utilidad, por qué cobramos una utilidad de ese tipo. Vamos a hablar también, entrarnos un poco más a detalle en el tema impositivo. Hasta aquí, hasta la integración de los costos indirectos de campo y de oficina central. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Dígame. A ver, nosotros cuando calculamos un presupuesto y mucho más cuando hacemos una planificación de obra, el control presupuestario que nosotros vayamos a hacer en obra es muy importante. Si nosotros globalizamos todo y del presupuesto le sacamos directamente sus indirectos, a medida que vaya avanzando el proyecto, no vamos a saber a qué corresponde el avance de cada cosa con cada rubro. Por ejemplo, si yo tengo una planificación de obra y en ese presupuesto tengo 200 ítems, hablemos de que es una obra pequeña, a medida que vaya cumpliéndose mi planificación, yo tengo que ir distribuyendo en una planilla de Excel cuánto dinero del avance de obra hemos tenido se va a ir para mano de obra, para materiales, para cubrir mis costos indirectos de oficina central. Por ejemplo, si ya voy de una obra 2 meses avanzado, más o menos unas 8 semanas, esas 8 semanas, el dinero que me hubieran dado de esas 8 semanas, tengo que distribuirlo correlativamente al avance que se ha tenido en esas 8 semanas. Entonces, con ese control de análisis de precios unitarios, yo puedo identificar las actividades que se han avanzado en esas 8 semanas y de acuerdo a eso distribuir, bueno, en estas 8 semanas he avanzado estas actividades y de estas actividades, esta plata que me han dado la envío para pagar mi oficina central de esta obra. Y de esta plata acá, teóricamente, para estas actividades he tenido que gastar esto para mis costos indirectos de campo. Si nosotros tenemos bajo este sistema de análisis de precio unitario ordenado de esta manera, no vamos a tener ningún problema en hacerlo. No sucede lo mismo si hemos presupuestado un costo directo global y al global le metemos los costos indirectos. Ahí con seguridad que nos vamos a perder y no vamos a poder organizar nuestros costos indirectos. No vamos a saber qué porcentaje le corresponde a cada una de las actividades que hemos avanzado para poder distribuir ese dinero. Esa es una de las ventajas por la cual podemos utilizar este sistema que está normalizado, está en la ley y es lo correcto que se debería hacer. Yo sé que muchos arquitectos, porque los he visto,
e ingenieros también, hacen un listado de ítems, hacen un cobro, un cómputo métrico y directamente le ponen el costo directo, material, mano de obra, y a lo último le dicen, bueno, yo quiero ganar de esto, tanto, de esto, tanto. Pero llevar un control de avance de obra de esa manera se va a tornar un poco dificultoso. El día de mañana les voy a presentar una planilla más o menos distribuyendo los costos de acuerdo a los análisis de precios unitarios que se manejen. ¿Me hago entender, arquitecta? ¿Arquitecta o ingeniera? Ingeniera creo que es María, ¿no? Ingeniera, claro. Entonces, a usted con mayor razón, por el tema de ingeniera, obviamente sin discriminar a los arquitectos, pero en ingeniería llevamos más a detalle este tema del control presupuestario. En arquitectura no sé qué tan a detalle llevarán el presupuesto, no sé si algún arquitecto me puede informar cómo sería su tema presupuestario en la universidad. ¿Hay algún arquitecto ahorita? Sí. Lo llevamos muy por encima, no lo llevamos tan a detalle, no lo llevamos tan con los ítems así, ¿no? Claro, ese es uno de los motivos. No sé, arquitecto Ivo, ¿cómo lo maneja usted el tema? En la universidad eso se lo llevaba muy básico, ya uno en la vida profesional ya es más. Exacto. Aprende. Los ítems son muy generales, no tan a detalle para sacar un presupuesto exacto. Ya muy básico, como apuntando todos los rendimientos y de ahí ya va sacando. Exactamente. Entonces, este sistema que estamos viendo, le vuelvo a repetir, aparte de que está normalizado, nos permite a nosotros tener un mejor control de distribución del dinero que vamos recibiendo. Podemos nosotros, si en una obra, volvemos al mismo ejemplo que di hace un ratito, vamos 8 semanas de una obra, nos han dado ya el anticipo para esas 8 semanas, yo inclusive ese dinero que nos han dado para esas 8 semanas, yo puedo saber cuánto dinero hay para pago de impuestos, cuánto dinero hay para pago de esas 8 semanas, si mis trabajadores han avanzado más, si mis trabajadores han avanzado menos. Entonces, yo puedo saber de acuerdo al avance de cada ítem, principalmente cuando hablamos de costos indirectos. De esas 8 semanas de avance, de acuerdo a los ítems que se han avanzado, yo puedo saber qué dinero puedo disponer para mi utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Siempre tomando en relación con la planificación de obra que se tenga y si es de cumplimiento exacto de acuerdo a lo planificado. De todas maneras, el día de mañana, como les digo, les voy a presentar una planilla justamente para esa pregunta que me hizo la ingeniera María, cómo podría ser un control presupuestario de todo. Esa forma de control lo tiene el QUARC, pero uno como ingeniero, como arquitecto necesita, en mi caso, por ejemplo, yo la hice esa planilla y para mí es de mucho mayor exactitud, es una planilla en Excel y me controla exactamente por ítem cada uno de los costos que forman la planilla de análisis de precio unitario. Es bastante larga, mucho más cuando tenemos obras que tienen 1000, 1500 actividades o 500, 600 actividades, no sé, pero me ayuda a controlar bastante el desarrollo de los desembolsos que nos están dando, que nos están otorgando, digamos, ¿no? Bien, jóvenes, por hoy día vamos a dejarlo ahí. Mañana nos vemos a las 5 de la tarde y el día lunes arrancamos con el tema del QUARC. Si alguno tiene alguna última pregunta, alguna duda, alguna inquietud, este es el momento de hacerlo, por favor. ¿Ninguno? En
las versiones del Quark, ingeniero, usted habló de uno universitario que es el 7.4611, ¿no? Creo que sí. Yo tengo una versión 1109. Ya. Sirve. En realidad, me cambia un poquito la interfase, pero no deja, más bien si puede conseguir el instalador de esa versión, lo pasa al grupo para que todos manejemos la misma versión. Y de ahí yo como le digo, yo tengo la versión 17.2, algo así, la última versión es la 19. Entonces, recién ha salido la última versión, creo que este año ha salido la versión 19, pero yo igual me estoy instalando la versión 7 para que estemos hablando todo el mismo idioma, y obviamente les voy a mostrar la versión 17 qué diferencias hay. Pero si usted tiene la versión 11, también la lo puede pasar al grupo el instalador para que todos tengamos la versión 11 y manejemos el Quark en la versión 11, digamos. Sí, yo la tengo con llave física. La versión que usted tiene, ¿la puedo yo reinstalar o es única? ¿La 17? Sí. No, la 17 es la misma que usted es con llave física. Ya. Estamos trabajando el original, digamos, ¿no? Entonces, ¿de reporte y todo eso es lo mismo o hay alguna novedad? No, la versión 11 la verdad que no la conozco muy bien, yo empecé a trabajar directamente con la versión 13 y de la 13 ya me pasé a la versión 17, no sabría. Mañana o el lunes cuando empecemos podríamos compartir pantalla y ver qué diferencias hay entre la versión que usted tiene y la versión que yo tengo, digamos así, para que así todos puedan saber y todos podamos ver. Obviamente la versión 7.46 o 42, creo, no sé. Es así, esa es la versión que siempre utilizamos para el tema de los cursos. Hay bastante diferencia, bastante diferencia. Sí. Ahí sí. Ya, entonces nos vemos entonces el día de mañana a las 5 de la tarde y bueno, cualquier pregunta también pueden hacérmela vía WhatsApp. Ha sido un gusto, señores, nos vemos mañana. Mañana. Mañana.